En este video le voy a enseñar a crear un canal correctamente y al final del video le voy a enseñar unos truquitos los cuales aplico en mis canales para que entren al algoritmo directamente. Bueno, para crear nuestro canal va a ser bastante sencillo. Les voy a dar una recomendación bastante buena y es que de pronto creen este canal con un correo nuevo. ¿Por qué les recomiendo un correo nuevo? Porque posiblemente más adelante, si usted se va a tomar este canal muy en serio y su canal crece, posiblemente usted ese canal se lo delegue a otra persona y para no exponer su información personal, pues entonces utilizamos lo que sería un correo nuevo. Para este caso yo ya tengo uno listo, entonces simplemente nos vamos a ubicar esquina superior derecha y vamos a darle la personita que dice acceder. Para este caso vamos a utilizar el correo que yo ya tengo listo para este ejemplo. Vamos a darle en iniciar sesión. Aquí vamos a iniciar como tal con nuestra contraseña. em, que cometí acá un error. Entonces, como tal, aquí yo lo tengo con un reconocimiento de verificación con mi celular para tener más seguridad también. Bueno, cuando hayamos hecho el reconocimiento con el celular o la verificación, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir aquí en donde encontramos esta pestañita que se nos alumbra con una A o pues en la letra que usted le ponga y vamos a darle aquí abajo donde dice crear un canal. Aquí ya nos va a dar como la opción de modificar un poco nuestro canal, que sería subir una foto de perfil, ponerle el nombre y el identificador, que es como las personas lo van a encontrar más adelante. Usted también puede modificar esto o simplemente dejarlo así. Entonces, para esto vamos a subir una foto de perfil o simplemente escoger una pues de acá si usted lo quiere. Obviamente pues no creo que sea muy conveniente. Lo más conveniente sería pues que tenga una foto de perfil y un banner. Entonces, cuando haga eso, le va a dar aquí en crear canal y ya tendría su canal listo para empezar a subir videos. Digamos que como tal, dentro de YouTube existen algunas recomendaciones para personalizar su canal. Entonces, ¿cuáles serían? Vamos a darle aquí en donde dice personalizar canal y cuando nos cargue como tal esta pestaña, nos va a dar aquí como la bienvenida, que este es YouTube Studio, donde usted va a empezar a analizar todas las métricas, el comportamiento de su canal, va a empezar a conocer su audiencia. Para esto, pues obviamente necesita empezar a subir videos para empezar a generar ese historial y saber en qué momento su audiencia está más conectada, qué tipo de contenido le está interesando. Aquí tenemos todo el tema de ingresos, detección de contenido en caso de tal de que tenga copyright, subtítulos, la comunidad, que es algo muy importante, que es donde podemos hacer también publicaciones y pues nuestra comunidad reacciona ante ellas. Aquí tenemos las analíticas, que serían como tal las estadísticas de cada video, que se van a ir, digamos que como tal, mostrando a medida que vayamos subiendo el contenido. En esta otra pestaña vamos a encontrar todos los videos que vayamos a subir y pues el panel de control sería como tal la interfaz de esta pestaña de YouTube. Como tal, vamos a encontrar la biblioteca de estudio también, que es donde están todas las pistas en tendencia o canciones que están como en tendencia en el momento dentro de YouTube. Aquí donde dice ingresos, vamos a encontrar el tema de los requisitos que necesitamos para YouTube. Recuerden que desde el 1 de febrero se actualizan los requisitos y ya no van a ser 4.000 horas de reproducción, sino van a ser 8.000 horas. Entonces tiene que tener eso muy en cuenta y ya no van a ser 10 millones, sino van a ser 20 millones de reproducciones. Entonces, para que empiece antes del 2027. Cuando estemos aquí, entonces como tal, usted ya va a tener su canal listo para lanzar sus videos. Simplemente sería entonces como tal darle aquí en esta tuerquita que dice configuración y vamos a configurar nuestra moneda, que sería buscar aquí la moneda que pues se utilice en su país. Como ven, tenemos dólar boliviano, real brasileño, tenemos dólar canadiense, peso chileno, tenemos todas las monedas. Aquí en una lista usted escoge la que pues quiera tener en su canal. Por general viene con el dólar. Aquí en canal vamos a acomodar como tal el país de También lo residencia, hace. que no es muy necesario Es agregar palabras clave. Entonces aquí va a poner palabras que digamos reconozcan en su nicho. Digamos yo
cómo monetizar YouTube, cómo crear un canal. Esas serían palabras claves según pues su nicho. Aquí en configuración avanzada le va a dar si usted crea contenido para niños, si no lo crea, pues entonces le da aquí, vincula su cuenta de AdSense, que es algo muy importante. Si usted no sabe qué es la cuenta de AdSense o quiere aprender a cómo vincularla, déjenmelo en los comentarios y estaré haciendo un video. El tema de los subtítulos, si los quiere como tal, tenemos también aquí configuraciones de anuncios. Si quiere inhabilitar todo esto, pues lo explicamos en otro video. Pero como tal, digamos, estos serían las configuraciones básicas, simplemente si es contenido para niños o no. Y aquí en funciones avanzadas, tenemos que habilitar configuración avanzada. Simplemente vamos a seleccionar si es contenido creado para niños o si no lo es. Y aquí en acceso de funciones, tenemos unas funciones bloqueadas como tal que debemos desbloquear porque si no nos van a dejar subir, no vamos a poder subir videos de más de 15 minutos, tampoco nuestras miniaturas personalizadas, mucho menos transmisiones. Entonces debemos verificarnos. Entonces aquí como tal le da verificar teléfono y aquí le pido otros requisitos para que usted más o menos entienda qué debe hacer. Cuando haga eso, simplemente ya va a tener su canal listo para monetizar. Simplemente lo que necesitaría es como tal, digamos aquí en la personalización del canal, ponerle una foto de perfil bonita, un buen banner y ya tendría el canal listo. Como podemos ver, aquí ya tendríamos el botón para subir nuestro primer video. Si no sabe qué tipo de videos publicar, en mi canal va a encontrar una lista de nichos los cuales son bastante buenos para este 2026 y explico paso a paso cómo crear cada uno. Si este video les sirvió, dejen su me gusta, suscríbase y nos vemos en un próximo video.